Por eso esta noche, y yo le agradezco la presencia y de haber aceptado la invitación, es la primera vez que va a estar con nosotros en Punto de Vista, acá en Canal 2 de Perico, está el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, el licenciado Gustavo Muro. Es él, en ese organismo es donde se transitan ejes fundamentales para la provincia de Jujuy, no solamente en la generación de empleo, sino también en la generación de futuro. Porque como bien lo dice el eslogan, nosotros construimos tu hogar, vos construís tu familia, me parece un eslogan absolutamente que tiene que ver con la realidad en una provincia donde venimos de muchos años de poca construcción de viviendas y bueno, lo vamos a tratar de aprovechar y ya le doy la bienvenida al licenciado Gustavo Muro. Gustavo, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Punto de Vista y bienvenido al Canal 2 de Perico. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, la primera vez. Tengo tan muchos años trabajando en el municipio de la capital y bueno, esta responsabilidad que me ha dado el gobernador Gerardo Morales me ha llevado a salir mucho más al interior de la provincia y por supuesto creo que hace falta poder recorrer los medios locales y poder transmitir la información, los datos, las posibilidades que tenemos desde esta repartición que yo siempre digo, no se trata de una repartición solamente de obra pública, sino que una repartición que tiene que ver con políticas sociales, ¿no? Fundamentalmente porque la casa es una de las primeras necesidades que tiene una familia y trabajamos para eso, ¿no? Y cuando llegaste a la presidencia, en esta convocatoria que te hizo Gerardo Morales, y empezaste a recorrer y ver las necesidades de un bien escaso, la verdad, un bien escaso, la vivienda es un bien escaso, no solamente en Jujuy, en todo el país. ¿Cuál fue tu primer diagnóstico? Es decir, bueno, hay departamentos, hay zonas que la verdad que hay que darle prioridad porque, bueno, la gente vive ya, algunas familias prácticamente hacinadas, 2 o 3 familias en un solo hogar. Bueno, yo tuve la suerte de haber sido 2 años, primero antes de ser presidente, haber sido vocal social y haber recorrido y haber trabajado junto al licenciado Walter Morales, que era el presidente, y tomar contacto con toda la realidad de la provincia, ¿no? Bien decías, el país tiene un déficit habitacional de más de 3,5 millones de viviendas. En el caso de la provincia de Jujuy, nosotros teníamos un número de inscripciones de más de 30.000 familias demandantes de vivienda, pero no teníamos un relevamiento de demanda real, que bueno, estuvimos trabajando en lo que es, aprovechando, como lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que la pandemia cómo aceleró los tiempos de los trabajos en línea, con Wi-Fi, con Internet, con los Zoom que eran tan complicados al principio, y en ese sentido el Instituto de Vivienda se actualizó, se modernizó, y lanzamos una inscripción vía web. Ya no hacemos inscripción en forma personal, y simplificamos todo el trámite, que tiene el objetivo justamente de que toda persona que necesite una vivienda pueda estar inscripta, haciendo en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, porque uno entra a internet y la página está activa a las 24 horas de lunes a lunes, y eso tiene dos cuestiones beneficiosas, ¿no? Una que es que la gente pueda inscribirse rápidamente sin tener que presentar documentación, porque es una declaración jurada. Entonces hemos cambiado la metodología, ya no pedimos papeles para que se presentarán en el momento que esté adjudicado, etcétera. Y por otro lado, volviendo al tema que hablamos al principio, es tener un relevamiento de demanda real, porque cada vez que nosotros hacemos un sorteo de vivienda, llamamos a la adhesión al sorteo para saber qué persona, en qué localidad puede participar. Entonces, hoy por hoy,
estamos mucho más cercanos de la demanda de vivienda que tiene la gente en cuanto a que se ha empezado a inscribir ya por localidad y cuando hagamos sorteo de las nuevas viviendas ya vamos a tener toda la información. Y Jujuy tiene aproximadamente cerca de 22.000 familias que están demandando vivienda y el nivel de construcción que tenemos anual no se acerca pero estamos muy lejos de poder llegar a cubrir esa demanda, ¿no? Sí, sí, y eso, Gustavo, eso es, digamos, porque los fondos, no sé si, vos corregime, pues yo por ahí me quedo en la historia, no sé si los fondos FONAVI siguen llegando para la construcción de viviendas, y también, obviamente, yo vi una campaña bastante buena del Instituto de Vivienda pidiendo a los que ya son propietarios, los que ya son adjudicatarios de planes de vivienda históricos en la provincia de Jujuy, tratar de, bueno, muchachos, actualicen, vengan a pagar, porque, bueno, esto es un sistema solidario, digamos, el que paga su cuota le permite a ustedes poder avanzar en la construcción de otras viviendas. ¿Cómo le fue con esa campaña? Bueno, a ver, el Instituto de Vivienda tiene, como es la coparticipación federal, digamos, un ingreso automático mensual del Fondo FONAVI. Los fondos FONAVI se constituyen de un impuesto a los combustibles y que ha ido siendo retocado, bajado, subido según el gobierno, pero esos fondos normalmente, el caso en particular de Jujuy, porque nosotros tenemos un ente autárquico, el Instituto de Vivienda es autárquico, con esos fondos mantenemos toda la estructura, pagamos sueldos, los viáticos cuando la gente sale al interior, los vehículos, el combustible. En algún caso tenemos algunas oficinas en alquiler porque el edificio qué sé yo, el Promeva o la oficina de inscripción permanente, algún archivo. Entonces, históricamente se cubrieron los costos de estructura del Instituto de Vivienda. Nosotros hemos podido hacer una administración más eficiente, sin entrar en el tema del desvío de plata para otras cosas, ¿no? que históricamente ha pasado. Nosotros todo lo que es FONAVI mantenemos la estructura y nos empezó a quedar una diferencia que junto a la campaña esta que vos mencionabas de pedirle a la gente que pague su cuota, que refinancie su deuda, nosotros hemos aumentado de manera exponencial el cobro de cuotas, porque hicimos una campaña progresiva, digamos, tratando de convencer a la gente de que, como bien decías también, esto es un sistema solidario. Claro. O sea, yo pago mi cuota y esa cuota sirve para construir más. Tan es así que pudimos lanzar el programa provincial de viviendas, que en un principio dudábamos si lo íbamos a poder ejecutar, pero estábamos convencidos de que había que meterle patas por ahí y el gobernador fundamentalmente empujándonos a decir sí, tienen que mejorar la recaudación, desadjudiquen al que no paga y no por quitarle la casa, sino si yo te desadjudico una casa que te hemos entregado hace 10 años, y hoy esa casa, en ese momento valía 300.000 pesos, una casa hace 10 años, hoy vale cerca de 5 millones de pesos. Entonces yo al desadjudicarte te actualizo el valor de la casa y dejas de pagar esa cuota que era insignificante. Sí, yo la verdad que todavía, yo veía hace algún tiempo, y eso lo hablaba con la producción cuando estábamos preparando tu visita, la verdad que veíamos en algunos del interior, digamos, donde uno un poco más conoce, cuotas de 80 pesos, de 300 pesos, de 4, digo, una locura, eso no existe más. Sí. En esta Argentina es una locura. Y hoy una gaseosa sale 200 pesos, 150 pesos. Claro, sí. Bueno, nosotros ahí iniciamos una campaña fuerte de cosa que antes no se podía hacer, de que canceles tu casa. Claro. Sí, porque decir, mira, vos tu cuota es de 200 pesos, con 20.000 pesos cancelás tu casa. Entonces, ¿para qué estás demorándote intimaciones, tenés que buscar abogado? Claro. Y bueno, mucha gente vino y dijo, hago un esfuerzo, con no tanta plata la cancelo,
otra gente empezó a decir, bueno, refinanciar le salía carísimo por no pagar la cuota, tener tantos años de retraso, le actualizaba el valor, etcétera. Entonces empezaron a cancelar, empezaron a refinanciar, y eso nos permitió tener una recaudación, y por primera vez en la historia del Instituto de Vivienda, que tiene más de 62 años de vida, que estamos construyendo con fondos propios. ¿Sí? Siempre se dependía, digamos, de planes nacionales, porque el FONAVI, en la ley de FONAVI dice de que es para mantener estructura y para la construcción de vivienda, pero en general nadie construye viviendas con el fondo FONAVI porque es importante, pero tampoco es el fondo, digamos. Claro. Y paralelamente a eso, anualmente cuando se discute el presupuesto nacional, se discuten los montos para construcción de vivienda con programas nacionales. Tan es así que, bueno, el primer año del gobierno de Alberto Fernández no hubo presupuesto porque no se aprobó, no sé si te acordás, se mantuvo el presupuesto anterior, y tras cartón vino la pandemia. Entonces el año 2020 concretamente no se empezó ninguna obra nueva. Nosotros empezamos con el Plan Provincial de Vivienda, y tuvimos en el mes de octubre arrancamos con 120 viviendas y ahora estamos comenzando con 120 viviendas más, ¿no? Que también, bueno, ahí había un tema administrativo del Tribunal de Cuentas, de las licitaciones, que se entorpeció un poquito, pero ya estamos marchando y estamos pagando al día. Bien. Vos sabés que hay algo que te quiero confesar, algo que a mí me sorprendió en esta charla que le comentaba en el arranque que tuvimos con el gobernador de la provincia. Le dije, Gerardo, ¿cómo va la cosa del programa que se había firmado, que se firmaron con Naciones, este programa de casa propia, Construyendo Futuro, creo que así se llama, así es el programa. Construir Futuro, que se había anunciado 1.200 viviendas para el 2021, 1.200 viviendas para el 2022, solamente para la provincia de Jujuy. Y bueno, el gobernador me dijo, mira, acá la realidad es que desde la obra pública más chiquita que estamos haciendo hasta la construcción de vivienda, la estamos haciendo todo con recursos propios. El programa está anunciado, está firmado, pero viene bastante lento, no solo en Jujuy, sino también, entiendo, en otras jurisdicciones. Contame, porque esto, a ver, cuando se hizo el anuncio, la pucha, uno dice 1.200 viviendas para construir en un año, bueno, la verdad que me imaginaba yo los changos de la UOCRA y a mi amigo Carlito Cárdenas haciendo saltos mortales en el aire, porque la verdad que la pasaron re mal ellos en el 2020. Y bueno, contanos un poquito y contarle a la audiencia qué es lo que está pasando con este plan de viviendas. Sí, la verdad que teníamos un entusiasmo bárbaro, ¿no? Porque en diciembre cambió la ministra en realidad de Desarrollo Territorial y Hábitat, que era la arquitecta Bielsa, y asumió el ingeniero Ferraresi. Y coincidió con que nos pudimos volver a juntar el Consejo Federal de la Vivienda, que ahí estamos todos los presidentes de los institutos provinciales de vivienda y los funcionarios del ministerio. Están representados por las 24 provincias, digamos. Y ahí ya había anunciado en diciembre Ferraresi el cambio, digamos, de políticas respecto de vivienda, definía un plan nacional de vivienda, hablaba de que no tenían previsto hacer viviendas sociales, sino viviendas dignas, o sea, romper con el esquema de estas casitas de una habitación con un baño, que no dignificaba una familia, que se querían hacer casas de 60 metros cuadrados, con todos los servicios. La verdad que una mirada muy buena. Y en ese momento yo llevo al Consejo Federal una propuesta de viviendas
de densidad media y densidad baja. Densidad baja son las casas, digamos, porque hacer una casa en un terreno. Y densidad media hablas de departamentos de 2 a 3 plantas. Una densidad alta son edificios de mayor altura. Y yo llevaba esa propuesta para decir, ante la falta de tierras y la necesidad de densificar las ciudades, si no se extienden mucho y genera mucho mayor costo en lo que es recursos de infraestructura. Y cayó muy bien porque lo llevé con planos, lo llevé con digamos, imágenes virtuales, y tomaron esa idea para después incorporarlas a lo que sería el programa Casa Propia, ¿no? La cuestión es que entre diciembre y febrero arreglamos un convenio, nos citaron a Buenos Aires, fuimos con el gobernador y firmamos por 1.200 viviendas, que es un número importante, digamos, ¿no? Porque, a ver, durante el gobierno de Macri, durante los 4 años, terminamos cerca de 4.000 viviendas que no estaban terminadas del gobierno anterior y más 1.500 viviendas que nos habían dado en los 4 años. O sea que estuvimos más de 5.000 viviendas en los 4 años, pero eran productos también de casas que no se habían terminado antes, más y firmar por 1.200 viviendas por un año. Eran 1.500, digamos. Era 1.500 en 4 años. 4 años. ¿Sí? Y 1.200 por año, claro, te cambia la ecuación. Por supuesto, en el gobierno anterior lo que ellos vieron, tuvieron que hacer toda una ingeniería financiera para terminar las obras que estaban, digamos, más de 4.000 viviendas que no estaban, que estaban a medio hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, en particular, nosotros tenemos a la fecha 700 y tantas viviendas que han dejado de financiarse, ¿no? Por el tema de la pandemia, etcétera, que muchas de ellas están al 80, al 90%, estamos intentando terminarla con recursos propios, y el ministro Ferraresi nos plantea que nos iban a sacar una ley para financiar la terminación de esas viviendas, digamos, que estaban paradas, digamos, ¿no? Bueno, el entusiasmo con el que nos vinimos, nosotros habíamos avanzado muchísimo en el desarrollo de los proyectos, en la regularización de las tierras, con viviendas para toda la provincia, donde hay tierras, digamos, porque lamentablemente, bueno, y Perico es uno de los lugares más complicados, ¿no? Respecto de tener tierras del Estado para construir. Pero bueno, estamos desde febrero con los proyectos presentados, somos la primera provincia que presentó el total de proyectos que habíamos firmado en convenio, de las 1.200 viviendas, pero bueno, estamos en todo un proceso que es muy lento en Nación, que no sabemos bien si es porque no hay plata o porque técnicamente no han podido superar la burocracia, pero a la fecha de las 1.200 viviendas, más o menos nos han aprobado 150, nada. Casi un 10%. Claro. El resto está en todo el proceso de evaluación y de análisis, así que recién vamos a poder empezar a licitar 150 viviendas. Vos sabés que la primera certificación se paga a los 60, 90 días, o sea que realmente hablábamos con el gobernador, lo mismo está pasando en todo lo que es obra pública. Con la cuestión que es importante, ya que sos amigo de Carlito Cárdenas, que siempre se plantea con la UOCRA, la vivienda genera 5 veces más mano de obra que cualquier otra obra pública. Claro. ¿Sí? Por eso la importancia, el impacto que tiene la vivienda en relación a la mano de obra, a la generación de empleo. Mano de obra, Así que... No, y además con todo lo que significa, digamos, el movimiento del corralón, de la compra de materiales, bueno, trabaja ahí, digamos, eslabones virtuosos que van dentro, pegados a la el empleo indirecto, ¿no? Que genera, ¿no? La señora que le da de comer el barrio a los obreros de la construcción, el almacén, bueno, es un movimiento importante, y como lo repito, porque no se tiene noción de eso, si vos haces un puente, una ruta que te genera un empleado con la misma característica, la vivienda te genera 5 empleos.
¿sí? O sea que es multiplicadora, digamos, ¿no? Y la verdad que hoy por hoy estamos trabajando bastante, fundamentalmente con el plan provincial, y nosotros estamos colaborando en el EduPlan, que le llaman 21, que es el plan de las escuelas, de las 248 escuelas nuevas y la reforma de otras 250 más la reparación del total de 700 escuelas. Nosotros, como ente autárquico, somos tenemos todo el área de supervisión de obras y el informe ante la CAF, que es la Confederación Andina de Fomento, que es la que financia todo esto, y digamos, las escuelas más las viviendas son las que están tomando, hay casi actividad plena, ¿no? en la construcción, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí bueno, lo ha manifestado el propio gobernador, y cuando uno pudo ver el informe del INDEC de hace algunos días, cuando hablaba, digamos, la tasa de desempleo en la Argentina, en el noroeste y en Jujuy, yo decía, bueno, que ya no hayamos aumentado ya significa, es un buen síntoma, pero bueno, mostraba un índice chiquito, no es para dar la vuelta olímpica, pero marca claramente que el empleo en Jujuy, en plena pandemia, donde la economía está bastante complicadas, bueno, en Jujuy se pudo seguir sosteniendo el empleo y todo esto. Yo hay algo que rescato y te lo quiero decir. Primero es la nueva modalidad que tienen en cuanto a la transparencia en la inscripción y a la adjudicación. Todos sabemos lo que andamos y transitamos estos caminos de la política, que antes con la tarjetita, si no tenías el amigo, el puntero político amigo, el concejal, el diputado o el funcionario, el presidente, o el presidente del instituto, era muy complicado, digamos, poder acceder a una vivienda. Hoy, por lo que uno escucha, por lo que uno habla con la gente, esto es un valor muy importante en cuanto a la transparencia. La gente sabe que se cumplen las condiciones, si está dentro de los requisitos, bueno, tiene chances de poder acceder a una vivienda sin tener que pasar por intermediarios. Bueno, hubo casos también en el Instituto de Vivienda. Yo recuerdo, creo que estaba Walter Morales de presidente, donde habían aparecido algunos gestores que terminaron en cana, pero bueno, esto era común, digamos, a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Esto es una satisfacción? Sí, la verdad que, a ver, fundamentalmente, digamos, desde el inicio de gestión de Gerardo Morales en la gobernación, que tenía claro el panorama y cómo trabajar y cómo transparentar el Instituto de Vivienda. Bueno, yo no estuve los 3 primeros años, o los 2 primeros años, hizo una tarea titánica Walter Morales, digamos, no solo para, digamos, transparentar la gestión, sino también para acomodar todo lo que había quedado de las viviendas pagadas y no hechas, no construidas. Eso ha llevado a varias causas judiciales, hubo gente presa, y cuando yo asumo empiezo a trabajar en esto que hablamos recién, ¿no? de mejorar el cobro, y me sumo al hecho de transparentar la gestión con lo que se llama demanda libre, digamos, claro, ¿no? De donde vos te inscribís y donde después adherís a un sorteo por localidad donde tenemos casa y construcción, y la gente tiene un sorteo público con escribano, que en la pandemia lo hemos seguido haciendo, pero por Zoom, porque no podíamos juntar tanta gente. Claro. A ver, el primer sorteo que se hizo así, digamos, con demanda libre, se hizo en la estación y había más de 8.000 inscriptos. O sea,
ha sido maratónico, digamos. Yo no estaba todavía en el Instituto de Vivienda, pero después hicimos en el 2019 el sorteo del plan provincial y se llenó la Federación de Básquet. Sí, recuerdo. O sea, la demanda es altísima, hay mucha gente que quiere acceder, y esto de haber, como bien decías vos, transparentado y decir, no tenés que ser amigo de nadie, sino tenés que reunir los requisitos, es una satisfacción y es también un desafío, porque hay gente que se aprovecha y vende, ha salido, que son delincuentes en realidad, que por eso siempre en nuestras publicidades va a ver que el Instituto de Vivienda no tiene gestores, ¿no? Ni intermediarios. Claro. O sea, la persona que trabaja en el instituto tiene una credencial que acredita a qué va una visita. Normalmente las visitas que se hacen en las casas son para verificación de los datos presentados o para un control de ocupación, que es también todo otro desafío que tenemos y que cuesta mucho, ¿no? Recuperar viviendas que no están habitadas, que la gente... Ha habido casos que tenían hasta 3 y 4 casas de una sola persona, que las alquilaba o que las entregaba o que las vendía, y que no tenemos los registros. Eso llevó a varias denuncias y sin embargo la cosa empezó a funcionar, la gente empezó a creer, por lo cual empezó a pagar también la cuota, y tenemos que decir que sí, que hay que tener paciencia, porque realmente la necesidad es muy grande y la cantidad, la inversión que implica una casa, y que no es inmediata. Una casa no la haces en 3 meses, 4, lo haces en más de un año. Entonces eso es todo un desafío, y que esperamos que como, a pesar de ser de distintos partidos, de tener otras banderas, que esperamos que el gobierno nacional le vaya bien, digamos, porque todo lo que es recursos federales, de vivienda, de producción, de lo que sea, si no hay plata a nivel nacional, es imposible desarrollarnos en las provincias. Y en el sentido de lo que vos decías previamente, Jujuy siempre se caracterizó por ser el último de la tabla, digamos, ¿no? O el primero de las malas noticias, ¿no? De mortalidad, de desocupación, etcétera, y la verdad que el cambio de la matriz productiva, el cambio, digamos, esto de transparentar la obra pública, también hace de que nosotros, el Fondo Fonavi, tengamos plata para hacer vivienda. Antes no había un peso porque se iba para algún otro gasto, digamos, sin hablar de corrupción, sino si se malgastaba por ahí, ¿no? Y hoy tenemos... Con Fondo Fonavi estamos haciendo obras, está transparente, está claro, estamos con las rendiciones de cuenta al día, y es verdaderamente un orgullo, ¿no? Trabajar con el gobernador Gerardo Morales y todo su equipo con la misma mirada es un orgullo. ¿Me permitís hacer un corte comercial? ¿Cómo? Así ya te reponemos ahí la copa con agua, y hay algunas cosas que te quiero traer específicamente a Perico bueno, esta señal llega al Carmen, a Monterrico, en todo lo que es el departamento del Carmen fundamentalmente. Bueno, a ver qué novedades puede haber en lo inmediato. Que algo vamos a charlar. Bueno, hacemos un corte comercial en esta noche y luego continuamos la charla con el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, el licenciado Gustavo Muro. Dale. Bien, continuamos charlando con el licenciado Gustavo Muro. Bueno, contame un poco, me decías que hay por ahí muchas dificultades, tienen por lo menos ciertas dificultades para avanzar en la construcción de viviendas en Perico, bueno, en distintas ciudades del departamento. ¿Cómo la están llevando? ¿Cómo piensan trabajar para resolver estos inconvenientes? Bueno, a ver... Lo que es Plan Nacional de Vivienda te exigen tener tierras saneadas o regularizadas, en este caso del Estado provincial o de Instituto de Vivienda en particular,
y todos estos años se ha venido terminando proyectos que yo te decía de que eran programas viejos que no los terminaban, bajo un sistema que ya no se hace, que es el tema de los convenios con instituciones, ¿no? Ajá. El último barrio que entregamos acá en Perico son 100 viviendas, que era un convenio con trabajadores de obreros del tabaco y con feriantes, hasta 100 viviendas en Santo Domingo, y que donde la organización ponía la tierra y el Instituto de Vivienda construía la casa, ¿no? Acá en Perico en particular funcionó muy bien, porque hacerse un barrio de 100 viviendas no es poca cosa. Sí, claro. En otros lugares también anduvo más o menos bien, pero también hubo muchos convenios que eran puro relato, ¿no? En el sentido de decir, había un gremio que no lo voy a nombrar, que tenía un convenio para hacer 500 viviendas. Era como una inmobiliaria que vendía terrenos y afiliaba gente, lo cual hasta ese punto no había tanto problema. Pues si de última la gente compraba su terreno, claro, el gremio se ocupaba de hacer infraestructura y tenían firmado convenio con el Instituto de Vivienda cuando nosotros asumimos por 500 casas. Y el cupo anual eran 1.200, claro, 1.000 viviendas. Hoy, digamos, en ese momento era más o menos parecido. Es decir, eran inviables, irrealizables. Claro. Entonces, tuvimos que reconveniar con muchos de estos gremios, estas organizaciones o mutuales de trabajadores, porque, a ver, no se podían hacer 500 viviendas para un solo gremio. Claro. Y las tenían aprobadas, firmadas. Claro. Tenemos que sentarnos y decir, mira, reconveniemos, porque podés demandarlo al Instituto de Vivienda, claro, que no te hace la vivienda, pero la gente que te compra el terreno, claro, te va a voltear, claro, el gremio. Claro. Entonces, si mira, podemos hacer 100 viviendas, 500 no. Las otras 400, entregarles el terreno que le vendiste a la gente. Claro. Y bueno, así es como arreglamos varias viviendas, ¿no? Y que pudimos construir, pudimos terminar, hicimos casas con ADEP, con el CEDEM, con UPCN, con ATSA, con APUAP, y que terminamos las casas y las entregamos, ¿no? Así que en ese sentido, en el sentido de lo que estamos conversando y qué dificultades tenemos, es que ya no hay esos convenios porque se ha dado mucho también para, claro, era una mentira, para la corrupción también, claro, ¿no? Es decir, o el cambio de fin de un gremio, claro, decir, claro, se dedicaba a ser una inmobiliaria, claro, a ganar plata con lo que compraba tierra, claro, o fincas y después las loteaba. La cuestión es que hoy por hoy necesitamos tierras provinciales o transferidas a la provincia contaba en particular el caso de Perico y de Monterrico, donde no tenemos tierras del Estado, o las tierras que se han construido, como hacía la Tupac, que de prepo tomaba una tierra, claro, hacía casa que no tenía la titularidad, etcétera, y generaba más problemas que hoy todavía tenemos en Monterrico, que no podemos resolver, la usurpación de casas, claro, o casas hechas por organizaciones sociales que no las terminaron, las entregaron las recibieron, claro, como las tenían. Claro. Y bueno, empezamos a sanear tierras, se construyó fundamentalmente en localidades donde teníamos tierras del Estado, San Pedro, Palpalá, San Salvador. Bueno, hoy se toma el Gran Jujuy, ¿no?, como una sola unidad, que es Palpalá, San Salvador y Yala. Bueno, en el norte fundamentalmente en La Puna, porque en la Quebrada hay problemas gravísimos de tierra. En Abrapampa, en La Quiaca, y bueno, y venimos analizando posibilidades en Perico concretamente, y dentro de este plan de 1.200 viviendas, tenemos separadas 100 viviendas para Perico, tratando de resolver el tema, digamos, de las tierras. Esta mañana vengo charlando hace un tiempo con el diputado Abud Robles, con Juan Carlos, que él había estado en el ministerio, había sido ministro, claro, de Producción y tenía todo trabajado con el tema de la finca El Pongo, y hay dentro de la finca El Pongo hay todo un espacio que está determinado por ley para viviendas, y que ahí tenemos una posibilidad concreta
que hay como una herradura de viviendas hecha por el IBUJ, y en el medio hay unos terrenos donde podemos llegar a hacer esas 100 viviendas. Y esta mañana que justamente estuvimos en una reunión en Casa de Gobierno y me decía, mira, ya tengo la ley donde plantea lotes para lo que era el lote para cada familia que lo necesite, claro, que está autorizado para la construcción de viviendas. Me dice, ya lo conseguí, ya lo vi con la administradora de finca El Pongo, y que está determinado para viviendas, así que ahora vamos a regularizar el traspaso al IBUJ para digamos que una vez que nos aprueben en Nación las 1.200 viviendas, o en este caso las 100 para Perico, estaríamos llamando a licitación. Y ahí aprovecho esta oportunidad que me da para decirle a la gente que empiece a inscribirse o a actualizar los que están inscritos sus datos en la página web del IBUJ, que no necesita otra cosa, como decía al principio, de entrar a la página, que es ibuj.gov.ar, y entrar a la parte de inscripciones o actualizaciones, los que ya están inscritos, y con esa inscripción va a poder entrar a los próximos sorteos de, en este caso, 100 viviendas para Perico. Bueno, fantástico, es una buena noticia. Y es una primicia además. Bueno, gracias, gracias, sí, una muy buena noticia. Bueno, ahí está en pantalla todo para inscribirse, para actualizar datos. Ahí está la página del Estamos constantemente haciendo esta publicidad también en los medios radiales y escritos, y televisión fundamentalmente, porque es muy sensible, ¿no? Para el que está habituado a manejar una página web es muy fácil. Por ahí hay gente un poco más grande como nosotros, que no tenemos tanta gimnasia, que con un sobrino, un hijo, guiándote, porque tenés que, digamos, tener un usuario y una contraseña, como tener un mail en el IBUJ. Con un usuario y una contraseña que lo habilitas, ya te inscribís y no necesitas presentar papeles, nada, es una declaración jurada solamente. Y llegado el momento pedimos la documentación. Una vez que sorteaste, que podés ser preadjudicatario, ahí recién ahí se arma la carpeta. Evitás todas esas viejas carpetas, papelitos, colas y fila, y sobre todo, bueno, en los lugares del interior donde el Instituto de Vivienda no tiene una delegación, digamos, en el Jujuy más profundo, interior más profundo, una complicación, pues tiene que venir, qué sé yo, una gente del pueblo más chiquito con sus carpetitas, venir a hacer el viaje. Digamos, esto es bastante piola y bastante fácil. Por lo menos te inscribís y bueno, y después cuando tenés la posibilidad... estás atento a cuando convocamos para un sorteo. Exacto. ¿En qué localidad? Entonces ya te adherís al sorteo en tu localidad, ¿no? Exacto. Vos además, lo hablamos, y contarle a la audiencia en el corte, que Gustavo, además de su trabajo a cargo de la presidencia del IBUJ, bueno, es un hombre de la política, obviamente. Y hablamos un poco, y se lo voy a hacer públicamente, que cómo ves este proceso eleccionario del 27 de junio, que va a convocar, que vamos a desembocar el 27 de junio con la elección provincial. ¿Cuáles son las expectativas? Vos sos parte del proyecto de Cambia Jujuy. Contanos un poquito tu mirada, tu política. Bueno, sí, por supuesto, la verdad que tenemos muchas expectativas. Es el primer distrito que va a hacer elecciones en el país este año. El 27 de junio en particular, que convocó el gobernador a las elecciones provinciales, y tiene, digamos, lo que yo diría así en términos comunes, lo piola que tiene es que vamos a discutir qué pasa en Jujuy, digamos, ¿no? Digamos, qué pasa en la política de Jujuy. Yo creo que el gobernador logró en estos años cambiar la agenda de discusión, que era la violencia, los cortes. Era un gobierno, tener un buen gobierno era pagar los sueldos al día. Claro.
Y hoy vemos una provincia, yo la verdad que tengo la suerte de haber sido funcionario muchos años en la capital con el Chuli y de haber sufrido, ¿no?, las dificultades cotidianas y los primeros 2 años de gobierno de Gerardo acomodando las cosas. Y hoy estamos hablando de otro Jujuy, a partir de los datos de desocupación, de los datos de salud, fundamentalmente el cambio en la matriz productiva, y de vivir en una provincia organizada, en una provincia en paz. Es como que ni siquiera los referentes de la oposición cuestionan eso, ¿no? Algunos pocos trabajan para generar de nuevo, ¿no?, la violencia y lo vemos y los identificamos. Es que los extrañan. Le fue, yo te digo, esos sectores le fue muy bien, digamos, en esa época, del Jujuy convulsionado, con estados paralelos. No fue mal a la gran mayoría de los jujeños, pero hubo algunos que la pasaron bomba y quieren volver. Y yendo ahí en ese caso lo estrictamente político, yo creo que así como les fue bien en aquellos años, le va a ir muy mal ahora. Uno ve que hay más reclamos en favor de las personas que están presas o que tienen hasta causas, digamos, confirmadas. Hay más reclamos en Buenos Aires que en Jujuy. Claro. Nadie quiere que vuelva Milagro Sala a Jujuy a gobernar como lo hacía. Y bueno, hay sectores que están respondiendo ahí o con la misma metodología. Y en ese sentido yo lo que creo es que acá la gente va a discutir de alguna manera un proyecto, ¿no?, de Jujuy. Te decía, hay históricos rivales políticos que eso no lo cuestionan, que están pensando en la discusión de cómo le va mejor a Jujuy. Hasta le reconocen a Gerardo Morales de habiendo sido rivales eternos, claro, digamos, la inteligencia que tuvo para decir, acá la paz es lo primero, vivir en una provincia organizada, y a partir de eso el tema, cómo creció el tema del turismo, cómo creció el tema de otras actividades productivas. Bueno, Perico tiene una característica muy particular, que ha vivido toda la vida del tabaco fundamentalmente, y ahora hay otra alternativa, más allá si se quieren ir o no hacia el aceite de cannabis, digamos, el parque industrial. La zona franca industrial, digamos. Claro, hay una perspectiva muy buena en lo político. Creo yo que nos va a ir muy bien. Creo que dentro de lo que es la oposición al oficialismo le va a ir mejor a los que no están fogoneando esta cuestión de la pelea y de la amenaza y del... todo el mundo ha visto lo que ha pasado con la escuela en Campo Verde, en la capital. Es decir, ¿cómo vamos a estar discutiendo de mantener una canchita por sobre un colegio secundario necesario, cuando la canchita se la puede arreglar, se puede modificar? Claro, es una discusión que atrasa 20 años. Y ahí ha metido la cola el diablo, digamos, y genera esta cuestión que hoy lo que hacen es cuestionarlo al gobernador, como es mal, nosotros lo cargamos, ¿no?, que le dice el emperador, no sé qué, porque se pone firme. Y mira, yo te cuento una cuestión hasta personal. Yo tengo un hermano que es médico, que vive en Buenos Aires hace 20 años y que estaba justo esos días por acá. Y yo le decía, mira el lío que se nos arma ahora, qué sé yo. Me dice, lo bien que hace el gobernador. Y mi hermano no es radical, ¿no? Le decía, lo bien que hace, hay que bajar línea, que marca, que se acabe la joda de la violencia y del prepo, porque le hace daño a Jujuy. Claro. Hoy tenemos, lamentablemente la pandemia retrasa un poco, pero la cantidad de gente que viene a Jujuy, el turismo, lo que ha crecido en toda la provincia, tiene que ver con eso. Y que en ese sentido yo creo que políticamente, además tenemos una pata peronista dentro del frente, donde comulgamos con las cosas importantes de la provincia, y hoy la amplitud esa de criterio nos está permitiendo estar muy bien, ¿no?, en la provincia, creo. Te quiero hacer la última pregunta, y es la pregunta odiosa de punto de vista. Vos no estuviste los primeros 2 años en el Instituto de Vivienda, pero siempre quedó como en el imaginario colectivo o en la auditoría social, llamarle así, o periodística, la mirada sobre el Instituto de Vivienda después
de los hechos, de muchos hechos fuertes de corrupción, que es la mega causa, entre otras cosas, que lo tuvo a las autoridades del gobierno de Eduardo Fellner, y lo tiene hoy, digamos, los tienen imputados a ex intendente y todo esto. O sea, es más allá de las personas que estaban, de las que tienen hoy un proceso judicial en marcha, digamos, la institución IBUG quedó, viste, medio mirada, que cuesta, digamos, me imagino que cuesta. ¿Sentís que avanzaron en limpiar esa imagen del instituto ante la sociedad jujeña? A ver, yo te haría un análisis, digamos, como por sectores sociales, si se quiere, ¿no? Todo el tiempo uno está escuchando gente que dice, mirá, yo quiero una casa, si hay que poner plata pongo, y la respuesta nuestra es, estos son los canales, este es el camino. Hay gente que se enoja, pues dice, mirá, nos conocemos de años, vengo militando políticamente. Te diría que hasta hubo malestares dentro de mucha dirigencia, decir, pero no, y lo que hacían los otros, dicen, nosotros no queremos hacer lo mismo, pero ¿cómo no vamos a poder acceder? Nunca nos han dado una casa porque éramos de la oposición. Y digamos, en general eso yo creo que suma más a nivel social y comunitario que lo que significaba la prebenda esta, ¿no? A nivel de las empresas, nosotros tenemos reuniones periódicas con la Cámara, con los presidentes de la Cámara Argentina y la Cámara Jujeña de la Construcción, y cada vez que hay alguna novedad o algo nos reunimos con todas las empresas, y más de una vez nos han manifestado que les llamaba la atención que no pidamos las diferencias que se pedían por las licitaciones, etcétera, porque en realidad al crecer la obra, al generar trabajo, al que se paguen más impuestos, vuelven a la provincia y la verdad que los costos de las obras no tienen nada que ver con lo que eran en relación a los costos en su momento yo te diría que en el ámbito empresarial, en el ámbito social, la cosa está mucho más tranquila. Por ahí el malestar es de que es lógico, claro, que no todo el mundo puede acceder a la casa. Claro, y nosotros, digamos, en ese sentido hemos generado un par de programas que también fue muy criticado, pero hicimos dentro de las casi 5.000 viviendas que se han hecho en estos 5 años, hicimos 2 programas para un nivel socioeconómico un poquito más alto, donde digamos, podían acceder gente que tenía unos ahorros y que podía pagar una cuota más alta. Claro. ¿No? Hicimos 248 departamentos que le llamamos Torres del Alto, donde había que poner 500.000 pesos. Y donde venían gente, te hablo de amigos, me dice, che, pero 500.000 pesos y además una cuota de 17.000, 18.000 pesos, dice, para la gente imposible. Y le digo, ¿y vos cuánto ganás? Bueno, yo tengo un buen sueldo, tengo mis ahorros, ¿y qué auto tenés? Y tengo un auto modelo a hoy 2020. Le digo, mira, un auto 2020 sale más de 1 millón de pesos. Claro. Tu sueldo de hoy del grupo familiar con tu esposa, ¿en cuánto están? Y más o menos 150.000 pesos. ¿Y no podés acceder a este programa? Claro. Bueno, yo sí, dice. Pero no tengo los 500.000 pesos, pero tenés un auto de 1,5 millones. Claro. Entonces, si vos vendes el auto, ponés 500.000 pesos para tu departamento, claro, y te compraste un autito de menor valor, claro, que después con tu mismo ingreso vas a poder volver a tener un auto cero, si se quiere. Pero era para un sector, no era para el común de la gente que tiene un sueldo de hoy de 30.000 pesos. Hablamos siempre, cuando hablamos de un ingreso para el pago de una cuota, hablamos del grupo familiar. Del grupo familiar. De todo el grupo familiar, que le permite el pago de una cuota accesible. Claro, claro. Y para el que no tiene empleo y es monotributista, también se toma el mismo criterio. Claro. Así que, digamos, hemos hecho esa experiencia, salió muy bien, y después hicimos 138 viviendas con un aporte inicial de 300.000 pesos, y tuvimos, en el caso de los departamentos, que eran 248, tuvimos 3.700 inscriptos. Para
248 unidades habitacionales. Y en el caso de 138 viviendas que vamos a entregar dentro de poco, que había que poner 300.000 pesos de ingresos, tuvimos 1.700 inscriptos. O sea que el 10% de vivienda de la cantidad de inscriptos. Sí, o sea sí, que, sí. La demanda está. Y está cubrimos clarito. un sector social que vos fíjate qué curioso que es la ley del FONAVI. Te permite desde un ingreso de un salario mínimo, que hoy está en 20.000 pesos, sí, hasta 2 salarios mínimos. O sea, si ganas más de 2 salarios mínimos no podés acceder a la vivienda social. Y 2 salarios mínimos hoy son 40.000 pesos, tenés que ser pobre totalmente porque si la pareja trabajan los dos, un sueldo mínimo de 20.000 pesos, entre los dos ganan 40.000. Sí. Pero un trabajo un poquito más remunerado ya no podías acceder. Ya quedás afuera, excluido de eso. Y eso, la verdad, hubo críticas porque algunas con mala intención, otros sin entenderlo, generaba una posibilidad a familias que no tenían acceso a la vivienda. Redondeando un poco, disculpa, me gusta hablar mucho porque me gusta tratar de explicarlo. Yo creo que el instituto en ese sentido hoy ha vuelto a tener lo que fue años atrás, el buen concepto de ser un espacio transparente, claro, porque mi mamá recibió su casa del Instituto de Vivienda. Yo estaba en 5º año de secundario en el año 78 y realmente era así, digamos, no había acomodo, no, era el que se inscribía, el que reunía los requisitos y en este caso, para darle la misma oportunidad a todos, el sorteo, ¿no? Eso es fundamental. Así es. Gustavo, quiero agradecerte, agradecerte la visita. Bueno, te vamos a seguir jodiendo, agradecerle a todo tu equipo de comunicación que también siempre nos ha atendido fantásticamente. Bueno, la posibilidad hace rato que queríamos hablar con vos y bueno, se fueron dando los momentos. Así que gracias. Bueno, agradecerle a Cecilia también, que es mi jefa de prensa y que se sorprendió como dice, ¿podés ir el lunes a Perico? Sí. ¿En serio? Me dice, porque, claro, a las 10 de la noche... Claro, es complicado, después todo el día del laburo... Y es la hora en la que uno está volviendo a la casa, pero bueno, si vamos a los canales que están en la capital, ¿por qué no vamos a los canales? Y ahora estamos yendo estamos por sortear viviendas en Caimancito. En Caimancito vi 50 viviendas. 50 viviendas, esta mañana estuve con el intendente y vamos a ir a promocionar para que la gente se inscriba claro. Y puedan todo el mundo tener las mismas posibilidades. Sin duda. ¿Estuviste cómodo en esta primera visita? Gracias. Bueno, ya te esperamos. Una picadita habría venido mejor, digamos, así como para esta hora. Mirá, pero yo te voy a decir, la producción es paisana tuya. ¿Ah, sí? Así que... Unos niños envueltos, entonces. Sí, unas empanaditas árabes. Bueno, te prometemos que para la próxima visita... Es una broma nada más, pero me sentí muy cómodo. Muchas gracias por tu invitación. Gracias y bienvenido. Nosotros hacemos un nuevo corte comercial y seguimos desandando lo que queda de la noche de este punto de vista. Dale.